Bienvenidos nuevamente a una emisión de especiales de crítica dialéctica. Esta vez voy a tratar de abordar una temática, que tiene que ver con la conflictividad, un tema que ha sido estudiado muy fuertemente a fines de los 90 y principios de los años 2000 en el mundo académico e intelectual. Hoy en día ya no recibe tanta atención, pero sin embargo la conflictividad es permanente. Es cierto que en el caso de Argentina, y con un gobierno que está avanzando tan rápidamente sobre las condiciones de vida de las clases trabajadoras, llama mucho la atención el bajo nivel de conflictividad que hay. No fue así en el 2001, donde se produjo eso que algunos han llamado el argentinazo, ¿no? Fue el momento de auge de los estudios sobre conflictos sociales. Sin embargo, lo que vamos a ver justamente son aquellos dos grandes cuerpos teóricos que se sitúan en la conflictividad, o bien en la conflictividad emergente, en la conflictividad contingente, o bien consideran que la conflictividad es una situación permanente de nuestras sociedades. Antes de seguir y de introducirme más plenamente en el tema, los invito a sumarse a nuestro canal, a suscribirse a nuestro canal, a poner me gustas, a poner comentarios, a hacer evaluaciones críticas, también evaluaciones positivas. Así podemos iniciar un rico diálogo. Y también los invito a que visiten nuestro sitio web, el sitio web de Crítica Dialéctica, así como nuestras distintas redes digitales. Bien, ¿cómo he llamado esta edición de hoy? Dialéctica de la conflictividad, en concordancia con un libro que me escribí hace unos cuantos años, ahí vemos la tapa, pero le he modificado un poco el subtítulo. La charla de hoy, la exposición de hoy, representa uno de los capítulos de este libro, y he preferido definirlo como crítica a la teoría posmoderna de los nuevos movimientos sociales. El concepto de nuevos movimientos sociales fue un concepto fuertemente, junto con el de protesta social y de acción colectiva, fue un concepto altamente en boga hace unos cuantos años. Hoy ya está totalmente instalado, pero no lo escuchamos todo el tiempo como si lo escuchábamos hace una o dos décadas atrás. Ahora bien, ¿de dónde viene este concepto de nuevos movimientos sociales? Movimientos sociales, pero especialmente nuevos movimientos sociales. Acción colectiva y protesta son tres conceptos claves a esta conceptualización teórica que representan aquel paradigma que yo les acabo de mencionar, que refiere a la conflictividad como aquello emergente, temporalmente emergente, como aquello más bien contingente, no aquella concepción social de la sociedad que considera que la conflictividad es estructurante de la sociedad. Bien, el cuerpo teórico que arregla estos conceptos y estas ideas es lo que se ha llamado el individualismo metodológico, que ya con su nombre nos está indicando. Tiene una perspectiva que se asienta fundamentalmente en una mirada individualista, en el sentido de que considera que la sociedad es una sumatoria de individuos. Cualquier similitud con la teoría liberal económica no es ninguna coincidencia, más allá de que buena parte de estos autores, especialmente los autores más contemporáneos, porque esta teoría tiene origen en los años 50 y 60 en Estados Unidos, los autores contemporáneos saldrían espantados ante esta comparación que yo acabo de hacer, digamos. No necesariamente algunos de los autores originarios de Estados Unidos de aquellas décadas. Bien, este análisis, este individualismo metodológico hace hincapié en lo que ellos mismos llamaban un análisis costo-beneficio. Justamente una de las cuestiones fundamentales que analizaban
eran de qué manera evalúa, cuánto considera que un individuo gana o pierde si participa de una protesta, si participa de una acción colectiva, si se une a un movimiento social. ¿Sí? Por eso la propia definición y la propia caracterización original del individualismo metodológico al analizar la protesta, el individualismo metodológico no se agota para nada el análisis de la conflictividad. ¿Sí? Es un paradigma sociológico que sirve para analizar toda la realidad social. Pero digo, la propia definición original ya claramente estaba siendo base en una concepción claramente individualista, o sea, haciendo honor al nombre de su cuerpo teórico. ¿Sí? Esto que ya desde el vamos implicaba que estaban las antípodas de cualquier perspectiva basada en el concepto de lucha de clases. Y de lucha de clases como proceso estructurante de una sociedad de clases. ¿Sí? Bien, una de las autoras, una socióloga norteamericana, que en los años 70, 80, de gran producción y de conocimiento, y un poquito más también, claramente, ¿cómo entendía la cuestión? Porque la conflictividad la asociaban básicamente por eso lo de movimiento social y nuevo movimiento social, la asociaban al proceso de movilización. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definía esta autora Theda Skopol? Un proceso de movilización implicaba el paso del descontento a la movilización propiamente dicha, que en cierta medida está vinculado al proceso de formación del descontento y de gestación de nuevas formas de legitimidad y orden vinculados a lo colectivo. Claramente es un juego de poder intermedio, un juego de posicionamiento de bazas, fíjense cómo lo entiende, ¿sí? Donde la movilización lo que busca es, esto no me gusta, esto no me parece que está bien, esto me está perjudicando, entonces queremos que esto se modifique, ¿sí? Y eso implica crear nuevas formas de legitimidad. Claramente, por ejemplo, la interpretación que esta teoría daría cuando aparece la jornada laboral de 8 horas, bueno, eso implica un cambio de legitimidad respecto a la anterior, porque antes legitimaba la jornada de 12, 16 horas. ¿Sí? Hoy en día está pasando algo similar. De parte del capital estamos viendo cómo avanza y está perdiendo legitimidad la jornada laboral de 8 horas. ¿Sí? Legitimidad y orden vinculados a lo colectivo. Esta necesidad de remarcar lo de colectivo tiene que ver justamente porque parten de esta concepción del individualismo metodológico. Por eso aparece la noción de acción colectiva, ¿sí? Porque la acción, por antonomasia, es la acción individual. Si yo parto de que la sociedad está formada por individuos, la acción individual es la acción de base. La acción colectiva sería un tipo especial de acción. Ahora bien, al mismo tiempo, en los años 60, digo, porque esta teoría del individualismo metodológico y el análisis de la acción colectiva y los movimientos sociales es una fusión muy interesante, con lo cual también demuestra habla de otro gran tema, otro gran problema de la teoría sociológica, termina siendo una fusión interesante entre lo que serían las teorías interpretativas, ¿sí? Justamente aquellas asentadas en una concepción más individualista, de las teorías funcionalistas que hablan del cuerpo social en su conjunto y que son las que hablan fundamentalmente de la cuestión del orden. Dentro de los autores funcionalistas clásicos norteamericanos de los años 60, el funcionalismo en la sociología occidental fue muy fuerte en los 50, 40, 50 y 60 y su base estaba claramente en Estados Unidos con el padre de lo que fue el funcionalismo contemporáneo, el padre del funcionalismo del siglo XX, que es Talcott Parsons, ¿sí? Que es previo a los 60. ¿Cómo entendía la cuestión esta de la conflictividad y la movilización? Por ejemplo, yo solamente tomé a Samuel Eisenstadt, pero cualquier funcionalista de aquellos años nos diría algo similar. El hecho de que la modernización
ahora vamos a esto, determine cambios continuos en todas las grandes esferas de una sociedad, significa por fuerza que abarca procesos de desorganización y dislocación, y que surgen constantemente problemas sociales, rupturas y conflictos entre los diversos grupos y movimientos de protesta y resistencia al cambio. En los años 60, post Segunda Guerra Mundial, pero ya desde antes, digo, remarcado con el post Segunda Guerra Mundial, veníamos de un largo proceso de lo que se llamó modernización, que era abandonar lo que eran las sociedades campesinas, de bajo nivel de desarrollo tecnológico, a la sociedad industrial, la sociedad industrial moderna. Esto era el proceso de modernización. Y estaba muy en boga estudiar qué pasaba sociológicamente, o cuáles serían las consecuencias de este proceso de modernización. Por eso habla de procesos de desorganización y dislocación, porque la modernización genera cambios en la estructura social de esa sociedad y en los sujetos, y quedan algunos fuera de lugar de lo que era su modo habitual de vida. Y dice que surgen problemas, rupturas y conflictos entre los diversos grupos y movimientos de protesta y resistencia al cambio. Se generan movimientos de protesta en contra del cambio, movimientos de protesta que exigen más cambio. ¿Sí? Pero como vemos, por eso es la concepción funcionalista, porque asume el todo social, ya no habla de individuos, ¿sí? Y necesariamente de acción colectiva. Se está hablando a la estructura social, cómo esto cambia y cómo esto repercute sobre los distintos grupos sociales y sujetos. Ahora bien, en Argentina, en América Latina, a fines de los 90 y principios del 2000, se dan toda una serie post caída del muro de Berlín. Digo, por un lado empiezan a aparecer, desde el punto de vista político, una serie de tendencias que sean autodefinidas a sí mismos como autonomismos, que no tienen nada que ver, tiene algo que ver, y ahora veremos qué, pero en su planteo conceptual teórico tiene bastante poco que ver con el autonomismo de los años 60 y 70, lo que fue el autonomismo obrero italiano, que era un movimiento obrero de reivindicación de la condición de obrero y de reivindicación de que la lucha de clases se tenía que dar a partir de la lucha obrera. Lo que pasa es que uno de los teóricos del autonomismo es el que replantea este concepto de autonomismo, que es Toni Negri, al cual también de alguna manera se suma John Holloway, un inglés. Se sube, digamos, a este andarivel. Pero ya el autonomismo lo plantea en otros términos, porque ya no habla de clase obrera, sino que habla de multitud. Y al hablar de multitud, justamente está corriendo de lugar a la clase obrera, a la clase por antonomasia de la teoría marxista, ¿sí? De aquella teoría que abreva en la lucha de clases, como veíamos al principio. El individualismo metodológico es una herramienta teórica totalmente opuesta a la teoría de la lucha de clases. Aparece en Brasil el MST, el Movimiento Sin Tierra, y fundamentalmente aparece el neozapatismo en México, que en los primeros días parecía que se comían los chicos crudos, aparecían todos con la cara tapada y con armas, pero al mismo tiempo empezaban a plantear caminar al paso del más lento. ¿Sí? Todo proceso de cambio, y mucho más de cambio revolucionario, implica de alguna manera alguna clase de vanguardia que lleva adelante este proceso. El caminar al paso del más lento implicaba absolutamente todo lo contrario. ¿Sí? Entonces era muy llamativo porque era contradictorio en sí mismo lo que estaba. La imagen gráfica tenía que era básicamente de la imagen de lo que había sido las guerrillas de los 60, uno se podía imaginar al Che Guevara, pero planteaba todo lo contrario que planteaba el Che Guevara. ¿Sí? Eso caló hondo fundamentalmente en Europa, pero más que nada en América Latina. En Europa nos venían a mirar acá fascinados y asombrados, porque Europa hacía varias décadas que estaba totalmente estancada y había entrado en un proceso absolutamente conservador en términos ideológicos culturales, al mismo tiempo que empezaba la debacle del estado de bienestar. ¿Sí? Entonces nos miraban con muchas ganas, asombrados, miraban a América Latina. Por esto que parecía que se estaba dando un proceso nuevo
de sujetos o de organizaciones sociopolíticas que intentaban imprimir un cambio, pero un cambio claramente diferente. Digo, ¿por qué explico esto? Porque ahora voy a ir a una serie de autores argentinos de fines de los 90, principios del 2000 fundamentalmente, son textos del principio del 2000, que van a hacer referencia al proceso de conflictividad argentino, qué pasaba en aquellos años en Argentina. En los 80 y 90 la conflictividad obrera era relativamente alta, pero restringida fundamentalmente a focos pequeños, a focos de fábrico, a lo sumo algunos sindicatos regionales, ¿sí? Más allá de que hubo años en que hubo grande cantidad de paros nacionales, pero eran paros que no se correspondían con un proceso de lucha continuado por el cambio, sino eran más bien resistencia básicamente a la baja de salario, ¿sí? Pero que respondían más a la lógica de la propia CGT o de las grandes centrales sindicales que a un proceso claramente imbuido y autosostenido de lucha de la clase obrera, como había pasado en otras décadas previas, digamos, ¿no? Y empieza a aparecer un sujeto colectivo de lucha, de protesta muy claro, que fue el movimiento piquetero, ¿sí? Conjuntamente con una serie de movimientos campesinos, un poco menos conocidos, porque realmente los sujetos campesinos en Argentina son relativamente, menores comparados con otros países latinoamericanos, pero en aquellos años aparecen las asambleas vecinales, post-2001, básicamente, ¿sí? Entonces, fue una época de gran convulsión. De hecho, el 2001 marcó toda una serie de interrogantes, ¿sí? Se caen varios gobiernos en menos de 15 días, se caen 5 o 6 gobiernos, hasta que se termina, en términos de gobernabilidad, se termina medianamente estabilizando, pero abajo había un gran proceso de resistencia y de movilización. ¿Por qué? Porque el menemato había generado un proceso de desigualdad y básicamente de falta de trabajo, de desocupación tan terrible que, bueno, llegó un momento que los sectores más explotados y más excluidos empezaron a aparecer y a reivindicar, bueno, esto algo tiene que cambiar. No había ninguna propuesta de cambio social sustancial, sino básicamente se planteaban reivindicaciones sectoriales en base a los problemas y las necesidades de cada uno de los sectores. En este contexto, el individualismo metodológico llega a la Argentina y es tomado fuertemente por toda la academia y por la enorme mayor parte de los saberes sociológicos. Y ahí es cuando yo digo que se hace muy masivo el estudio de la conflictividad. Uno de estos, voy a tomar 2 o 3 referentes de estos estudios sobre los procesos de movilización social y acción colectiva de la Argentina de aquellos años, ¿sí? Autores que estaban citados, que eran citados por absolutamente todos los demás que trabajaban estos temas. Uno de estos era Federico Schuster, que dice, o decía, la acción colectiva es el resultado de la asociación de individuos con intereses comunes, bueno, teoría liberal económica en su máxima expresión, que desarrollan estrategias colectivas como alternativa, ¿ven? Son individuos aislados, ese es el concepto, se juntan para desarrollar una estrategia colectiva. Como alternativa racionalmente calculable, esto de la relación costo-beneficio de los orígenes del individualismo metodológico, esto de calcular si participo o no participo de la protesta, aparece otra vez la idea de calculable, para optimizar en circunstancias ocasionales y bien delimitadas, es decir, no estamos hablando de un proceso de lucha de clases, estamos hablando de procesos de movilización puntuales, acotados, que empiezan y terminan. Las probabilidades de éxito en la satisfacción de sus preferencias. Como decía, el
Claramente la delantera en términos de conflictividades, y ahí es donde hubo el mayor nivel de represión y de muertos, fue lo que se llamó el movimiento piquetero. Que al muy poco tiempo de que surge, ellos mismos empiezan a identificarse como movimiento de trabajadores desocupados, porque se inicia todo un debate al respecto. Lo poco que quedaba del marxismo decía, no, estos no son piqueteros o desocupados, son trabajadores desocupados, ¿sí? Porque la teoría marxista tiene una larga prédica respecto del ejército, desocupados de reserva, la función que cumple el desocupado en la lógica explotadora del capitalismo, ¿sí? Y en general, buena parte del movimiento piquetero, muy rápidamente, en menos de un año, asume esta condición de movimiento de trabajadores desocupados. Sin embargo, otros autores clásicos, también citados por todos en aquellos años, Svampa y Pereira, ¿qué decían en su libro clásico sobre el movimiento piquetero? Históricamente, la emergencia y el desarrollo de un movimiento social de desocupados, no de trabajadores desocupados, de desocupados, no ha aparecido como algo necesario ni evidente. O sea, históricamente esto no ha sido porque no, porque por sí mismo nunca había tenido un rol protagónico, porque los niveles de desocupación en Argentina hasta fines de los 70 y 80 habían sido relativamente bajos, pero tampoco había sido de interés entenderlos como tal por los estudios intelectuales. Así, las preguntas que atraviesan este libro son una constatación efectiva de un conjunto de repertorios, aparece el concepto de repertorios, toma muchos conceptos vinculados del espectáculo, de lo teatral, de la puesta en escena, porque consideran a la protesta, la organizan incluso desde estos lugares, ¿no? Y elementos comunes que han ido configurando un espacio específicamente piquetero. O sea, ¿qué está diciendo acá? No, hay un sujeto sociológico, un espacio social que es claramente piquetero, ¿sí? No podemos hablar de trabajadores desocupados. No, los piqueteros tienen una entidad en sí misma, ¿sí? Con lo cual acá también está poniendo, políticamente está dando una imagen clara de a dónde va, y de hecho hacia ahí fueron. Otro de los autores que venía de estudios agrarios, Norma Gierraca, también muy utilizada, muy citada. Digo, estos tres autores fueron los autores emblemáticos que guiaron los estudios sobre conflictividad social, que ellos no lo mencionaban como conflictividad social, ¿no? Hablaban de la acción colectiva, de la protesta, de la movilización, cada uno alguna preferencia. Esto es mucho, este párrafo que extraje claramente, es mucho más claro, así como el de Schuster que viene ahora, respecto de cómo se situaban en términos teóricos y en términos políticos. En los momentos en que los estudios de los nuevos movimientos se abrían paso, fue necesario marcar las diferencias de las nuevas resistencias con el viejo conflicto de tipo estructural capital-trabajo. ¿Sí? Esto es interesante porque claramente en general el marxismo y los partidos de izquierda se negaban a verlo. Claramente no estaba pasando lo mismo que toda la historia de la lucha obrera en Occidente y en Argentina en particularmente. ¿Sí? Aparecían sujetos nuevos, motivaciones de protesta nueva, y la clase obrera no aparecía. ¿Sí? En general los partidos de izquierda y el marxismo no querían ver esto, y estos autores sí lo vieron. Esto fue el gran mérito. Se hablaba de registro de nuevas formas de subordinación que rompían con la idea de identidades plenas como las de clase. Bueno, acá ya venimos con afirmaciones un tanto problemáticas, ¿sí? Por un lado, claramente estos nuevos sujetos, de estos movimientos sociales, que anteriormente no habían existido como tal en la Argentina, porque estos problemas como tal no habían existido en la Argentina, no tenían una identificación clara respecto a qué clase pertenecían. Ahora, eso no quiere decir que no efectivamente no formaban parte de la clase, de la gran clase, con un montón de fracciones del proletariado, de la clase obrera. ¿Sí? Digo, claramente, de alguna manera empieza sin
sin explicitarlo, empieza la idea de la autopercepción. Acá vale lo que es cómo se autoperciben, ¿sí? Con lo cual es válido tenerlo en cuenta, pero trae un problema, porque más allá de que cómo uno se autoperciba, hay una realidad que lo defina y que posiblemente uno esa realidad no la autoperciba. ¿Sí? Entonces, más allá de que se definía, si bien como dije, los piqueteros rápidamente se empiezan a definir como clase, como trabajadores desocupados, los teóricos, los interpretadores, seguían apuntalando en la idea de, bueno, estos no eran ya sujetos de clase, eran movimientos sociales. Esto es un tema claramente de discusión y no es blanco y negro como voy a tratar de explicar en lo que sigue. Termino con este párrafo. Los nuevos conceptos de acción colectiva, protesta, registran nuevos conflictos que no refieren al espacio de clase. Bueno, si uno lo mira así, muy rápidamente, sin un gran análisis, sin un mínimo análisis con cierta profundidad, podría decirlo así, pero la verdad que esto lo podría decir un análisis muy liviano, ¿sí? Un intelectual formado llama la atención que digan este tipo de afirmaciones, salvo que se posicionen ideológicamente en un lugar claramente diferente a aquella teoría que habla de las clases. Paradójicamente, buena parte de estos autores en los años previos sí hablaban de clase, no necesariamente porque fueran marxistas, porque en los años previos hablar de clase era un concepto común. ¿Sí? Bueno, ahora había dejado de ser un concepto usado, lo que estaba de moda era acción colectiva, protesta y movimiento social, entonces, bueno, nos subimos al nuevo carril. Como último, volvemos otra vez a Schuster. Digo, porque es claro en esto mismo que nos empieza a introducir Gierraca. Los sujetos colectivos fijos, las clases sociales, las naciones, los pueblos, estallaron en un número aparentemente ilimitado de fragmentos. Bueno, llama la atención lo de clases sociales, naciones y pueblos que sean colectivos fijos. No hay nada más dinámico que este tipo de colectivos, digamos. O sea, la historia, lo que pasa, claro, que si yo corto la historia en un determinado momento, sí nos parece que eso no cambia, pero esto ha cambiado las clases, las naciones, los pueblos han cambiado a lo largo de toda la modernidad, digamos, ¿no? Es una mirada realmente muy cortoplacista. Estallaron un número aparentemente limitado de fragmentos que, como las partículas subatómicas, desaparecían cuando se trataba de fijarlos o incluso volvían a estallar en multitud de nuevos fragmentos. Se cruzaban o se reordenaban en figuras nuevas, desconocidas, impredecibles. Pero con esto no está diciendo que estos sujetos colectivos cambiaban, sino que el concepto teórico y epistemológico había estallado, por lo tanto, desaparecía, y lo aclara en lo que sigue. Lo que José Nun llamó a la rebelión del coro caracteriza un tránsito no solo real, sino para nuestro entender, conceptual, teórico, epistemológico, que nos lleva de los años 70 a los 90. Los 90 algo que no tiene nada que ver con los 70. A ver, sí, claramente, en los 90 pasaban cosas que no pasaban en los 70 y habían dejado de pasar cosas de los 70, pero hay otra manera muy diferente de analizar este cambio. Claramente hubo un gran cambio y con la actualidad mucho más. Pero como vamos a ver seguido, hay otra manera muy distinta de analizar este cambio. ¿Sí? Pero claramente ya se ponen, no, los 70 están perimidos, que es lo que se decía. Buena parte de los intelectuales decían esto. Los 70, las categorías de los 70 están totalmente perimidas. ¿Sí? El individualismo metodológico nos marca claramente esta tendencia. Es una de las expresiones que marcan esta tendencia. También, y esto vale, ya empiezan a aparecer toda una serie de términos nuevos, conceptos nuevos, absolutamente en todas las áreas de estudio de las ciencias sociales. Esto es algo de estos días. ¿Sí? Esta es una publicidad, es un video, un pequeño reel, un pequeño short de YouTube, un pequeño reel de las redes, que yo no lo estoy reproduciendo como tal por estas cuestiones del copyright, porque como todos sabemos, hay que tener mucho cuidado con esto porque nos cierran el canal. ¿Sí? Entonces me he permitido sacar alguna foto. Básicamente es lo llaman
Bien, ¿quién está hablando acá? Básicamente hay un entrevistador, que es el muchacho de anteojos, pero el protagonista es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariana Belsky, bueno, que justamente están en una campaña. Amnistía Internacional está en una campaña. Amnistía Internacional es aquello que viene pidiendo largamente por la violación de derechos humanos en Venezuela. De Gaza no dice absolutamente nada, ¿no? De la violación de los derechos humanos y el asesinato de los palestinos no dice absolutamente nada. Esta entidad, esta institución, hoy en día está en una campaña por la no criminalización de la protesta, lo cual es absolutamente loable. Nadie se puede oponer a esto. Así como decíamos con la Agenda 1030 en la última tertulia, que los propósitos de la Agenda 2030, nadie se puede oponer. Bueno, en general, con todas estas campañas, nadie se puede oponer. Pero eso no es lo importante. Lo importante es las definiciones conceptuales con las que trabajan. ¿Qué es la protesta? Es una herramienta pacífica para manifestar al poder la necesidad de una sociedad. ¿Sí? Cambio social, cero. Sencillamente es un juego de actores, un juego de intereses. Yo quiero que algo se modifique, yo tengo una necesidad, te lo manifiesto a vos y a ver si me prestás atención y cambiamos. La protesta es un derecho humano. Sí, es un derecho humano. Sí, bueno, el concepto de derecho algún día vamos a discutirlo acá, pero es un concepto también fuertemente liberal, utilizado por todo el progresismo. Eso habla de incluso la crisis ideológica, digamos, de todo el progresismo y la socialdemocracia, ¿no? Es un derecho humano. Dice, sí, es un derecho humano, sí, claramente. Y lo que pasa es que la discusión, el debate tiene que ver con, hay que explicar a la protesta y la posibilidad de protestar y de resistir si es un derecho o no es un derecho, porque ahí estamos hablando en términos claramente de el marco jurídico de las sociedades democráticos representativas, de las sociedades liberales. ¿Sí? Entonces, si es un derecho lo podemos hacer y si no es un derecho no lo podemos hacer. Bueno, la lucha de clases no habla de derechos o no derechos, habla de relaciones de explotación, de dominación, de alienación, y por tanto el explotado, el alienado y el dominado se resiste y cuando asume la conciencia necesaria, da el zarpazo y produce el proceso de cambio para que se terminen esas relaciones de explotación. En esta conceptualización del concepto de protesta, acción colectiva, eso no aparece claramente. Pero más allá de eso, digo, también es interesante, dentro de la propia lógica de estas variantes progre liberales, ¿por qué dice que es un derecho? Es un derecho porque está contenido en los tratados internacionales que son parte de la Constitución. Ni siquiera hay un esfuerzo por justificarlo en términos conceptuales, ¿no? Porque como está jurídicamente así representado, entonces sí es un derecho. Bueno, y derechos que se han conseguido gracias a la movilización social, lo cual es una explicación muy simplista. Cada una de estas cosas han pasado por una serie de multicausalidad, ¿sí? No se puede decir que solo ocurrieron por la movilización social. Jornada laboral de 8 horas, sufragio universal, matrimonio igualitario, aborto legal. Pero digo, con esto último, ¿qué quiero decir? Que son procesos de reforma puntuales en temas puntuales. A eso va la protesta, a que se reformen algunas cuestiones puntuales en temáticas puntuales, pero no a un cambio. Por eso decía que toda esta teoría está en las antípodas de la teoría que abreva en la cuestión de la conflictividad en términos estructurales y por lo tanto al proceso de lucha de clases. Y a eso vamos ahora. La otra teoría, que es a la que yo claramente adhiero y la que intento desarrollar en mi libro, es que toda sociedad de clase es una sociedad donde el conflicto es inherente a su propia constitución. ¿Sí? Hablamos de cambio, hay una continuidad de cambio, por empezar, no puede ser entendido esto si no es en proceso histórico,
Por lo tanto, esta cuestión de que hoy en día aparecen movimientos sociales y no grandes movilizaciones de resistencia de la clase obrera, no puede tomarse como que ha terminado aquello y ahora la realidad es esta. No, esto es un proceso histórico y hay que analizar por qué hoy en día la clase obrera ya no tiene el protagonismo que tenía en otros años, y lo que tienen protagonismo son otra serie de sujetos colectivos con otro tipo de demandas, con demandas absolutamente focalizadas, parcializadas. En ningún momento hoy en día ninguno de estos movimientos sociales propone un cambio de las condiciones generales de la sociedad. ¿Sí? Y en las sociedades capitalistas, esto es claramente así, respecto a hay un proceso de cambio permanente y de antagonismo intrínseco permanente, ¿sí? Porque la contradicción y el antagonismo, conceptos que voy a explicar enseguida, forman parte estructurante de la sociedad y estructurante de los sujetos, de cada uno de nosotros que formamos parte de esa sociedad. ¿Sí? Entonces ya no se trata de, bueno, somos sujetos con derechos individuales que cuando no nos gusta algo salimos y protestamos por ese algo, tratamos de lograrlo y después cuando lo logramos nos quedamos en casa. No, no. Acá hay una estructuración de esta sociedad que atraviesa la estructura social y atraviesa a cada uno de nosotros basado en el antagonismo y la contradicción. Entonces, ¿qué decimos? Que hay una motorización de la conflictividad. Marx decía la lucha de clases es el motor de la historia. ¿Sí? O sea que la sociedad, mientras existan clases, existe lucha de clases, y la lucha de clases es cambio permanente. ¿Sí? Y es contradicción y es antagonismo. Hay una renovación dinámica de esta conflictividad. La conflictividad cambia, no podemos entender y no nos podemos sorprender porque cambia, tenemos que entender por qué cambia. Emergen nuevas configuraciones y procesos, variación de las contradicciones y los sujetos colectivos que mutan y se recombinan. Entonces, para empezar, no nos puede sorprender que en algún momento la clase obrera haya tenido un rol protagónico muy grande y hoy en día no lo tiene y lo tienen otros sujetos colectivos. Hay que tratar de entenderlo por qué ocurre esto. Y esto no implica que aquella realidad no existe más y la realidad válida hoy en día es esta que hoy prima. Lo que pasa que también, lo que hay que entender también es que esto está impregnado de toda una serie conceptual basada en el posmodernismo. El posmodernismo tiene sus dos grandes máximas, que son el fin de la historia y la muerte de las ideologías. Por eso es que consideran, por eso esa oposición tan grande que hacía Suster entre los 70 y los 90, todo lo que tiene que ver con los 70 ya no existe más, ahora estamos en otra cosa post fin de la historia y muerte de las ideologías. ¿Sí? Y por eso esta caracterización tan radical de que aquello, lo anterior, lo viejo, exprimido, no sirve, por lo tanto, en términos de análisis, incluso todas las categorías previas no tienen ningún sentido, hay que elaborar todas categorías nuevas, que en realidad son reelaboraciones de categorías viejas del funcionalismo y de la teoría interpretativista individualista. Entonces, desde esta otra explicación, a la par que la dialéctica de la lucha de clases genera transformaciones continuas, tanto de las relaciones materiales como políticas y culturales. Esto, lo de políticas y culturales, lo quiero remarcar porque en mi explicación hay una diferenciación de lo que fue el marxismo vulgar o marxismo ortodoxo, que se asentaba básicamente en las relaciones materiales y dejaba de prestar atención a este otro tipo de dimensiones. Y por eso no pudo tener una explicación de lo nuevo que estaba pasando, y por eso estas teorías del individualismo metodológico, que sí hacían hincapié en lo nuevo que estaba pasando, desde una lectura totalmente conservadora y posmoderna y liberal, irrumpieron, porque intentaban dar una respuesta absolutamente ideológicamente liberal, conservadora y posmoderna, pero daban una respuesta. Entonces, ya lo vengo diciendo, la lucha de clases es indispensable para explicar la conflictividad en toda sociedad, aunque de ninguna manera hay que reducir lucha de clases a lucha económica y tampoco caer, que es lo que buena parte del marxismo histórico hizo,
en la esencialización y absolutización de la lucha de clases como paradigma explicativo de todo. La emergencia de estos nuevos sujetos colectivos, esto que se ha llamado y que yo adhiero a llamar movimiento social, no necesariamente se asienta estrictamente en esto que podemos definir en términos más precisos como lucha de clases, aunque está absolutamente atravesada por la lucha de clases. ¿Sí? A eso voy, voy a ir. Tampoco podemos entender clase como un clasificador de estratos sociales muy característico de toda la sociología reformista, digamos, ¿no? Entonces digo, no podemos entender esta diferenciación de conflictos, que claramente los hay, como vengo diciendo, si no introducimos el concepto de contradicción. Pero antes de esto, es interesante ver que históricamente se ha dado, si bien de manera un tanto marginal, una tensión en términos de las interpretaciones de la clase como estructura o la clase como construcción social histórica en tanto conjunto de relaciones intersubjetivas en la lucha. Es decir, ¿la clase es algo que le viene dado al sujeto? ¿O la clase es algo que forma parte de la estructura misma, pero que a su vez el sujeto moldea, redimensiona, reconstruye y redefine? ¿Sí? Yo adhiero a esta segunda acepción claramente. Y acá es donde empezamos, entonces, dada esta disquisición respecto de lo que es clase y lucha de clase, vamos a ver qué es esto de las contradicciones. Pasamos a entender al conflicto en una sociedad de clases que es entendida exclusivamente en términos de la contradicción capital-trabajo, aquella contradicción típica que se da entre los sujetos estructurantes por antonomasia del capitalismo, que es la burguesía y el proletariado. Refiero rápidamente qué es esta contradicción capital-trabajo. Básicamente el capital necesita del trabajador para poder materializar y para poder hacerse para que genere plusvalía y poder hacerse de esa plusvalía, ¿sí? Para que básicamente fabrique los productos, y también necesita del trabajador en su rol de consumidor, sino a quien se los vende después. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, el trabajador es un costo, según la lógica del capital, porque le tiene que pagar un salario y lo tiene que atender cuando se enferma y le tiene que dar vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo quiere, lo necesita y no lo necesita. Acá está la primer cara de la contradicción. Y el trabajador lo mismo. Necesita vender su fuerza de trabajo al capital porque no tiene otra manera de subsistir en el capitalismo, pero al mismo tiempo el capital es su explotador. ¿Sí? Y acá se produce la contradicción desde el otro lado. A esto referimos cuando hablamos de contradicción capital-trabajo. Ahora bien, la sociedad no puede ser entendida pura y exclusivamente en términos de estas contradicciones. Hasta los 70, básicamente, las grandes conflictividades estaban asentadas en esta contradicción. El tema es que de los 80 para acá, donde se produce una derrota del campo, del campo asociado a esta lógica política, sociológica de la lucha de clases a la izquierda, ¿sí? Bueno, se cae el espacio geográfico político por antonomasia, más allá de las críticas, de las terribles contradicciones que podía tener, que es el bloque soviético. Y empiezan a emerger toda otra serie de conflictividades que empiezan a tomar el lugar, pero al mismo tiempo ya esto venía apareciendo en los años 60, fines de los 50, en los años 60 en los países desarrollados, toda otra serie de conflictividades, al mismo tiempo que venía menguando la conflictividad capital, la contradicción capital-trabajo, ¿sí? Bueno, ya cuando mengua muy fuertemente la expresión de esta contradicción, que es la lucha obrera, aparece con más fuerza las otras contradicciones. Entonces, junto con la contradicción capital-trabajo, de manera dialéctica se interrelaciona con otra serie de contradicciones, pero la contradicción capital-trabajo es la contradicción principal de la sociedad capitalista porque es la que define a la sociedad capitalista. ¿Sí? El capitalismo se define básicamente por esta contradicción. No exclusivamente, pero sí esencialmente. No podemos entender el capitalismo sin esta contradicción, que es la que lo estructura.
Bien. Aquella tensión en la definición de clase tiene que ver también con aceptar una tensión estructura-superestructura y no considerarlo como un par antinómico y me quedo con la estructura y la superestructura es algo secundario, consecuencia, de manera mecánica lo de consecuencia, ¿no? Entonces, esta tensión hay que tenerla en cuenta. Hay una tensión estructura y superestructura en la definición de la sociedad y fundamentalmente y particularmente en la definición de la conflictividad. Esto implica tener en cuenta lo subjetivo, lo ideológico y lo cultural, lo que yo decía antes, que el marxismo más clásico lo había dejado en un segundo plano, lamentablemente, salvo algunas corrientes, ¿sí? Algunas corrientes más dialécticas, bueno, que ya devienen de Gramsci, Thompson respecto a esta concepción más sociohistórica de clase, y la Escuela de Frankfurt, fundamentalmente. Y digo, tomar esta tensión estructura-superestructura implica asumirla, analizar la conflictividad de una perspectiva dialéctica. Entonces, una estructura socioeconómica que de ninguna manera podemos ni negar y tampoco obviar, ¿sí? Además, tenemos que considerar el mundo del sujeto en una dimensión de relaciones unidad-diferencia, que ya explicaré qué es esto. Y entonces acá aparece el concepto de contradicción. El concepto de contradicción va de la mano con la dialéctica marxista, que a su vez deviene de la dialéctica hegeliana. Contradicción, procesos en donde los componentes se contraponen de manera dinámica, ¿sí? Entre lo que yo prefiero definir, que el antagonismo define sujetos y la contradicción define procesos, ¿sí? Entonces, la realidad se mueve a partir de un proceso de contradicciones, ¿sí? De contraposición de situaciones, de opuestos, de componentes, que eso es rico y eso se da todo el tiempo. De ahí deviene la conclusión de Marx de la lucha de clases es el motor de la historia, porque la sociedad se asienta en la contradicción, que es una condición de la dialéctica de la realidad. ¿Sí? Este principio de contradicción se opone al principio pre-hegeliano histórico, y que todavía hoy en día fuera del marco hegeliano y marxista es al que se sigue adhiriendo, que es el principio de no contradicción, que es la lógica mayoritaria en Occidente. ¿Qué dice este principio? Que una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. O sea, algo es blanco o es negro. No puede ser algo que esté cambiando del blanco al negro o algo que esté mutando en gris. Claro, pero eso implica concebir la realidad como una realidad estática. Esto es blanco y sigue siendo blanco. Esto otro es negro y sigue siendo negro. Si nosotros asumimos el proceso de contradicción y la dialéctica, implica que hay un proceso de mutación, de cambio. Blanco, un blanquito más oscuro, más rojo, más verde, vuelve a ser más blanco. ¿Sí? Entonces, por eso hay que verlo de manera histórica. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Esto nos lleva al principio de identidad, es decir, cada cosa es igual a sí misma. Esto que parece una verdad de perogrullo, porque nosotros estamos dominados por esta lógica de la no contradicción. Y del tercero excluido, aquello que es distinto es otra cosa. ¿Sí? Vuelve a ir al tema de la estática. Cada cosa es igual a sí misma y no cambia, no se modifica. ¿Sí? Todo aquello que implica una contradicción es falso. ¿Sí? Con lo cual le da lugar a la contradicción, pero lo define como falso. ¿De dónde viene? Esto viene de pensadores muy antiguos en Occidente. Desde Parménides, un pensador presocrático, que claramente quien se considera el precursor de la dialéctica es Heráclito, la discusión eterna entre Heráclito y Parménides en términos filosóficos, cuando se estudia la filosofía, ¿no? ¿Qué decía Parménides? Lo que es y lo que no es, no es. O sea, blanco es blanco y el negro es negro. Punto. No hay posibilidad de confundirnos, de entender de que hay un proceso histórico de mutación, de cambio, de interrelación, que se van transformando. No. Lo que es y lo que no es, no es. Punto. Aristóteles.
También Platón, pero refería a esto, pero no lo cito, pero sí es importante saber que también Platón refería a esto. Es imposible que al mismo tiempo y bajo una misma relación se dé y no se dé en un mismo sujeto un mismo atributo. O sea, ¿es blanco o es negro? ¿Sí? No hay confusión. Si entra una contradicción y es medio blanco, es medio negro, es falso. Si yo digo eso, estoy errando. Y un pensador mucho más contemporáneo, como Leibniz, decía, el principio de no contradicción incluye dos enunciaciones verdaderas. Esto es muy claro. La primera, que una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. Otra vez, no puede ser blanco y negro a la vez. La segunda, que no puede ocurrir que una proposición no sea ni verdadera ni falsa. ¿Sí? Una lamparita o está prendida o está apagada. Yo tengo una lamparita acá en mi lámpara de escritorio que titila, está fallando y titila. ¿Sí? Todavía no la cambio porque se ve, no es algo que me afecte. Pero titila, bueno, según la concepción de la no contradicción, eso no podría ocurrir. Está prendida y está apagada a la vez. Es microsegundos que se apaga. ¿Sí? Bueno. En este concepto es como introduzco la cuestión de las contradicciones. ¿Sí? Y tengo que entender, y ya vimos que es importante considerar una serie diferente de contradicciones, y dentro de esto la contradicción capital-trabajo es una de ellas, pero es la contradicción fundamental. Entonces, yo tengo que entender a la sociedad conformada por lucha de clases más un proceso de sociabilidad, me estoy repitiendo de alguna manera, donde entran en juego una serie diversa de otras contradicciones. No me estoy repitiendo en esto, perdón. Y acá es donde está la clave, digamos, justamente. Entonces, la contradicción capital-trabajo como contradicción fundamental en las sociedades capitalistas, ¿sí? En otro tipo de sociedades hay que ver cuál es la contradicción fundamental. Al mismo tiempo, juegan a la par, pero ya vamos a ver que no en una manera equivalente, juegan también, lo de a la par puede llegar a confundir, juegan también junto con la contradicción capital-trabajo y están presentes todo el tiempo otra serie de contradicciones, como, y yo acá doy solo algunos ejemplos y se puede avanzar mucho más, y que estos ejemplos cambian históricamente y geográficamente. Contradicciones étnicas, inter e intranacionales, ¿sí? Todos los conflictos de tipo geopolítico, los conflictos internos, también entre pueblos, entre condiciones culturales, ¿sí? Lo vimos muy claramente con la caída del muro de Berlín, que buena parte de esos países entraron en una serie de pujas internas. Bueno, en la Unión Soviética se dividió en una serie de naciones que terminaron siendo independientes, porque eran naciones previas a la Unión Soviética, ¿no? Eran que formaban parte del Imperio Ruso, Yugoslavia. Bueno, España mismo, con el intento de autonomía del País Vasco, de los catalanes. ¿Sí? En algunos, mucho menos, pero en algunos lugares de Latinoamérica sigue pasando, ha pasado históricamente, ¿sí? Cuando la fragmentación de lo que eran los virreinatos, que tenían una unidad política, cultural y territorial mucho más clara, ¿sí? En el caso de Argentina, el virreinato del Río de la Plata, la separación de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia y de Chile, que hoy en día son naciones claramente independientes. Bueno, contradicciones sexuales, algo que ha salido muy sobre el tapete en las últimas décadas, ¿sí? Y que ha de alguna manera, algún día haré un programa sobre la ideología woke que está vinculado con esto, las contradicciones sexuales se han de alguna manera puesto como la contradicción fundamental, aquella a la cual hay que prestarle atención sí o sí, como la única fundamental, ¿sí? Con una propuesta política bastante particular, digamos, ¿no? Contradicciones que tienen que ver con el territorio, con lo ecológico, ¿sí? Entre la preservación y la utilización del territorio para la puesta en producción, toda una serie de conflictos que surgen a partir de eso, con una serie de interpretaciones de qué es lo correcto y no es lo correcto, una gama de interpretaciones muy rica, muy diversa de qué es lo correcto y no es lo correcto respecto de esto. Contradicciones político-culturales, está bien desde cosas mínimas como en los 60, digamos, estaba muy claro el tema de la minifalda,
¿sí? Toda la discusión que generó, o el pelo largo y la barba en los hombres, vinculados a cuestiones de igualdad, cuánto más de igualdad, libertad, la contradicción que plantea toda la extrema derecha entre igualdad no, derechos no, metido en términos de las discusiones liberales, ¿no? Libertad sí. ¿Qué tipo de libertad? Libertad básicamente económica para los grandes grupos concentrados de capital. La contradicción capital-trabajo es la contradicción fundamental, pero no se da aislada, no funciona aislada. Y esto es lo rico y lo que tenemos que entender. En general el marxismo se había concentrado en la contradicción capital-trabajo, pero la contradicción capital-trabajo no se da aislada, sino que se da interpenetrada con el resto de las contradicciones, con todas estas otras que mencioné recién y otras más que pueden aparecer. Yo no hice un listado exhaustivo. Sí son las fundamentales que vienen generando conflictividades en las últimas décadas, las que yo listé. ¿Sí? Entonces, ni la contradicción capital-trabajo puede ser entendida sin estas otras contradicciones, ni ninguna de estas otras contradicciones puede ser entendida sin la contradicción capital-trabajo. ¿Esto qué implica? Que ninguna de estas emergencias de conflictividades, si lo queremos llamar nuevas conflictividades, de movimientos sociales, están exentas de la lucha de clases. Pero no necesariamente, no hay que confundirlas con la lucha de clases. Cada una de estas tiene una autonomía relativa, digamos, ¿sí? Tiene una explicación en sí misma, pero como estamos en una sociedad de clases, donde la lucha de clases la atraviesa, no pueden ser entendidas fuera de la contradicción de clases. ¿Sí? Lo mismo pasa con el sujeto. La condición de clase define a todos los sujetos, pero de ninguna manera un sujeto solo puede ser entendido por su condición de clase. Clase es una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente. Ahora bien, hago un salto a estas, ya no necesariamente un autor que abreva en el individualismo metodológico, sino un autor, un ex marxista como Ernesto Laclau, un marxista bastante esquemático en los años 70, argentino, pero que migró a la academia yanqui, muy adorado por todo el progresismo latinoamericano y argentino fundamentalmente, y que pasó a análisis más de tipo político, no mira las nuevas conflictividades desde la lógica sociológica del individualismo metodológico, sino desde una lógica política, pero vamos a ver cómo llega al mismo punto. En su libro Hegemonía y Estrategia Socialista, utilizando dos conceptos claves del marxismo, de fines de los 80, es previo a todos los autores que vimos antes. ¿Qué dice, por ejemplo? El surgimiento del nuevo feminismo, los movimientos, pensemos que lo estaba escribiendo de Estados Unidos. Por eso habla de todos estos movimientos que allá fueron previos, acá llegaron mucho después. El surgimiento del nuevo feminismo, los movimientos contestatarios de las minorías étnicas, nacionales y sexuales, las luchas ecológicas y anti-institucionales, así como la de las poblaciones marginales, el movimiento antinuclear, las formas atípicas que han acompañado las luchas sociales en los países de la periferia capitalista, implican la extensión de la conflictividad social a una amplia variedad de terrenos. ¿Sí? Bueno, hasta acá, nada a lo cual nos podemos oponer. Dicho en otros términos, ¿sí? Con un lenguaje mucho más no tan contundentemente claro desde el punto de vista teórico, sino más camuflado, está diciendo lo que acabo de decir de la contradicción fundamental y otra serie de contradicciones que emergen, que pueden emerger y compartir espacios. Pero vamos a la gran diferencia está en lo que viene ahora. Las nuevas formas que ha asumido la conflictividad social han hecho también entrar en crisis otros marcos teóricos y políticos, los correspondientes a los discursos clásicos de la izquierda. Está claro que la izquierda no ha sabido dar una respuesta hasta el día de hoy respecto de estas nuevas conflictividades y estos nuevos sujetos colectivos que no se identifican necesariamente con la clase obrera. ¿Sí?
han hecho entrar en crisis. En todo caso, la crisis era previa porque no podían entender otra cosa más que la contradicción capital-trabajo. Lo que está actualmente en crisis, sigue diciendo Laclau, es toda una concepción del socialismo, acá ya donde se mete con la discusión más política, fundada, ahora, ¿por qué? Está en crisis por lo anterior, porque aparecen nuevas conflictividades, entonces el socialismo entra en crisis. Fundada en la centralidad ontológica de la clase obrera, en la afirmación de la revolución como momento fundacional en el tránsito de un tipo de sociedad a otra. ¿Sí? Un análisis claramente maniqueo. O es la sociedad obrera que lleva adelante la conflictividad, o son todas estas nuevas configuraciones. ¿Sí? Yo lo que estoy proponiendo es justamente una interpretación que nos permita entender esta conjunción y esta diversidad en una relación de contradicciones dialécticas, que se suman y se interpenetran. Pero bueno, es muy clásico. En esto coincide absolutamente con el individualismo metodológico que dice, la clase obrera ya no existe más, la conflictividad obrera no existe más, ahora ya es otra cosa y por tanto el marxismo y la dialéctica no tienen nada que ver. Él está diciendo lo mismo desde un análisis más político. ¿Sí? El socialismo ya no tiene ningún sentido para él. El carácter plural y multifacético que presentan las luchas sociales contemporáneas, es cierto, ha terminado por disolver el fundamento último en el que se basaba este imaginario político, poblado de sujetos universales y constituido en torno a una historia concebida en singular. ¿Sí? Está claro que si yo entiendo las historias solo en términos de contradicción capital-trabajo, me quedo corto y no puedo entender toda esta diversidad que existe hasta el presente. Pero en términos sociopolíticos, este cuestionamiento a lo de universal y el imaginario político basado en lo universal es todo un posicionamiento político muy fuerte y muy contundente, porque el análisis teórico-sociológico del individualismo metodológico que entiende a la protesta, a la acción colectiva y a los movimientos sociales desde esa lógica individualista es un análisis de alguna manera tribal, ¿sí? Que entiende la realidad en términos de tribus de intereses, de agrupaciones de intereses, ¿sí? Bajo la lógica de el fin de la historia y la muerte de las ideologías. Son agrupaciones de intereses que tienen intereses puntuales que cuando los logra resolver se terminó todo tipo de conflictividad. Punto. La sociedad no está en juego. La sociedad en términos de valores y cambios universales no está en juego. Es lo que está diciendo Laclau. Un ex socialista, un ex marxista, se ha vuelto liberal conservador, claramente. Vuelvo a repetir, no olvidemos que Laclau fue un autor adorado por el progresismo argentino. Ya para ir cerrando, algunas cosas que no está de más remarcar. Entonces hablamos de múltiples elementos en situaciones de conflicto, ideología, relaciones de poder, culturales, subjetivas, económicas. No una cosa o la otra, como lo entiende Laclau. Sujetos diversos. Entonces ya no se trata solo de considerar, no, o solo las clases o solo los movimientos sociales. No, en la conflictividad participan las clases, las fracciones de clase, los movimientos sociales, los partidos políticos, los grupos de poder, los lobbies, sujetos de referencia, líderes sociales, líderes políticos. Y lo rico del análisis dialéctico es que tiene que interpretar las diferentes situaciones que se dan a partir de estos sujetos diversos, que puede ser que en una situación predomine uno y no predomine el otro, pero conviven varios de estos a la vez. ¿Sí? Y la conflictividad no puede explicarse solo a partir de uno, así como muchas veces la conflictividad no puede explicarse solo a partir de una contradicción. Lo subjetivo es un componente de la conflictividad que hay que tener muy en cuenta. Está en permanente construcción y reconstrucción a partir de multiplicidad de principios y valores personales, ético-morales, de relación con el otro, la familia, amigos, compañeros. Entonces la clase no es solo una estructura, la clase está conformada por sujetos que tienen toda esta serie de valores con contradicción en sí mismos y que van mutando y van cambiando, como la propia historia, como la propia realidad. Y estos valores también generan antagonismo que se traducen muchas veces en otras contradicciones. ¿Sí? Y la lucha de clases, a su vez, va a tener una expresión diferencial en cada sujeto, en cada trabajador. Por ejemplo, no es lo mismo
un trabajador industrial que claramente genera plusvalía, de un trabajador estatal que no la genera directamente, pero que forma parte de una estructura que avala la sociedad que genera plusvalía, a un cuentapropista, que hoy en día está pasando mucho que los cuentapropistas, fundamentalmente los trabajadores de plataforma, dicen, yo no soy trabajador, yo soy un emprendedor. ¿Sí? Bueno, ¿qué es un emprendedor? ¿Por qué? Bueno, porque está la ilusión, el mito claramente yankee, muy explotado por Hollywood, de que yo puedo empezar desde abajo y puedo llegar a ser Elon Musk. Pero todos estos participan de manera más o menos nítida de la contradicción capital-trabajo, porque estoy hablando del mundo de los trabajadores, ya sea que se asuman como explotados de forma consciente o que no lo hagan. Hoy en día, básicamente, los explotados no se asumen como explotados. Y ahí está básicamente la clave de la hegemonía casi absoluta de la lógica del capital, que se permite que el pueblo elija a presidentes como Milei, que desde el vamos decía yo voy a ir en contra de ustedes. Sin embargo fue elegido. Bueno, eso eso hay que explicarlo y es complejo de explicar, claramente. Bueno, claramente la pérdida de cualquier clase de conciencia de clase tiene bastante que ver con esto. Nosotros en otro video, en otra de las tertulias, también intentamos explicar por qué ganó Milei y en parte tenía que ver con esto. Ahora bien, si está la contradicción fundamental y están las otras contradicciones, el tema es cómo juegan en la realidad y cómo juegan entre sí. Todas juegan al mismo nivel, todas están presentes todo el tiempo, solo una está presente y la otra no. Bueno, para esto me parece útil apelar al concepto de Althusser de sobredeterminación, que tiene que ver con una multiplicidad causal. Él lo planteaba en los años 60, como crítica, como un cuestionamiento a todo el marxismo vulgar con el que él discutía, que claramente hablaba de una sola causa, que era básicamente la contradicción capital-trabajo, que explicaba la sociedad. Bueno, claramente el reconocimiento de una serie de diversas contradicciones no podemos entenderlo si no apelamos a una multiplicidad causal de la realidad. Y otro concepto, definido como tal por Stuart Hall, un marxista especializado en los estudios culturales, un continuador de Williams, que es el concepto de unidad-diferencia, pero que tiene que ver con esta cosa con el principio de contradicción y el principio filosófico lógico de la no contradicción, ¿no? Entonces, entre esta unidad-diferencia, algo que es y que no es, algo que es y que es diferente a sí mismo, esta posibilidad que está planteada desde la dialéctica, entenderla como una articulación entre esta unidad y esta diferencia, entre la identidad y su no identidad, una articulación y no una antinomia, o es o no es. ¿Sí? Hay una articulación entre el es y el no es. ¿Sí? Porque esto nos permite entender graduaciones en las cuales se va expresando la realidad y esta interpenetración que está vinculada con esta multiplicidad causal. Y claramente tiene que haber una jerarquización. Yo estoy planteando que hay una jerarquización entre las contradicciones. No es un juego libre entre equivalentes. ¿Sí? No es que cualquier contradicción tiene el mismo tipo de explicación o puede incidir en la transformación de la sociedad de la misma manera que cualquier otra. ¿Sí? Por eso todo el tiempo hablé de una contradicción fundamental. Acá hay un papel nodal y central. Esta contradicción fundamental está presente siempre, más allá de que se exprese de manera explícita o no, pero esta contradicción fundamental está presente siempre. Ahora bien, la conflictividad circunstancialmente y de manera contingente puede ser guiada por otro tipo de conflictividades, claramente. En los distintos conflictos estudiantiles muy ricos en los 60, en los 70, bueno, el Mayo francés, Tlatelolco, ¿sí? Más complementariamente en el Cordobazo, y ahí sí fue claramente una movilización obrera, en donde el movimiento estudiantil también participa, pero se plega a las consignas de la clase obrera, fundamentalmente, más allá de que se lleve sus propias reivindicaciones. Como más actualmente, también,
muchas veces han liderado la conflictividad, muy ambiguamente, muy vagamente, muy livianamente. En el gobierno de Milei, quien ha liderado la conflictividad es el mundo universitario. Ha conformado dos hechos absolutamente destacados y entre hecho y hecho, si bien parece que no hay nada, y de hecho desde la última movilización que pasó en el movimiento universitario, a pesar de que estamos cada vez peor en términos, porque es uno claramente de los enemigos destacados por Milei. Y esta jerarquización entonces se establece claramente por cuanto ninguna de las contradicciones no fundamentales no define a la modernidad capitalista, ¿sí? Muchas son la contradicción capital-trabajo nace con la sociedad capitalista y define a la sociedad capitalista. No hay sociedad capitalista sin contradicción capital-trabajo. ¿Sí? Y digo, muchas de estas otras contradicciones incluso son previas al capitalismo, la contradicción sexual, la no igualdad entre el hombre y la mujer es previa. Y de hecho, incluso el socialismo, cuando se da la Revolución Soviética, esto es algo que no muy conocido y para nada levantado por el movimiento feminista contemporáneo, se produce un proceso de igualación de derechos y de oportunidades y de condiciones de vida entre el hombre y la mujer. Puede no ser absoluto, nunca nada es absoluto, pero la mujer empieza a participar con un nivel de igualdad, claro, teniendo que atravesar un proceso histórico de estar en un segundo lugar, con lo cual esa igualdad no se logra de un día para el otro. Muy clara. Tenemos un montón de mujeres, de referentes de mujeres socialistas que participaban de la lucha, participaban del gobierno y han participado del pensamiento socialista y no planteaban esta igualdad en términos de feminismo, de esta cuestión tribal, de esta disputa mujeres contra hombres, ¿sí? Sino en términos de socialista. La mujer socialista tiene que participar de la misma manera, en las mismas condiciones que el hombre socialista. ¿Sí? En la página nuestra de Crítica Dialéctica, en la web, que les voy a dejar acá las referencias, todas estas que mencioné voy a dejar referencias en la descripción de este video. Hemos publicado una serie de textos de aquellos años, fines de 1800, principios del 1900, de tres teóricas políticas socialistas como Luxemburgo, Zetkin y Kollontai, donde claramente marcaban este lugar de la mujer, pero en términos de una discusión de socialismo, no poniéndose como las mujeres somos algo diferente y tenemos que pelear desde este lugar. No, tenemos que tener el mismo lugar y pelear al lado del hombre por el socialismo, digamos, ¿no? Entonces, la contradicción sexual es previa al capitalismo, no es algo inherente al capitalismo, ¿sí? Por eso el marxismo feminista está equivocado cuando dice que está asociado con el capitalismo, no, es anterior. Por lo cual, que se acabe una sociedad capitalista, que se termine con la contradicción capital-trabajo, de ninguna manera implica terminar con la contradicción sexual. Lo que pasó en la Unión Soviética fue que hubo una intención predeterminada de abordar esta otra contradicción, más allá de que no lo planteaban en estos términos. ¿Sí? Y por eso es que la mujer en el socialismo soviético empezó a tener un lugar de igualdad junto con el hombre, imperfecto, como todo en la sociedad. Lo étnico también, un tema complicado, pero tuvieron un lugar claramente diferencial en la última, en la revista Tomay, pero en la primera de la segunda época, hay un texto de uno de nuestros partícipes integrantes del GIH, Claudio Sussman, que justamente habla de las nacionalidades en la URSS y a nivel de autonomía relativa que tenían estas nacionalidades. ¿Sí? Igual esto es un tema de alta conflictividad. Entonces, solo la contradicción capital-trabajo define el capitalismo en su esencia y solo eliminando esta contradicción el capitalismo puede ser superado. Si eliminamos cualquiera de las otras contradicciones, no terminamos con el capitalismo.
¿sí? Lo que vamos a hacer es mejorar uno de los aspectos de desigualdad e injusticia, o propio del capitalismo o previo, ¿sí? Pero el capitalismo no se termina. Por eso hay una contradicción fundamental y una serie de otras contradicciones. Y que las otras contradicciones no tienen una jerarquización entre sí, ¿sí? Van a ir apareciendo a lo largo de cómo se va modificando el proceso histórico. Y ahora sí, ya con esto terminamos. Entonces, para resumir, si bien todas las contradicciones tienen la capacidad de generar conflictos y procesos de alienación y desalienación parciales y por lo tanto de generar sujetos colectivos protagonistas de las conflictividades, cada una de las contradicciones ocupará una relación diferencial respecto de la posibilidad de limitar o condicionar la continuidad de las relaciones de explotación y dominación asentadas en el antagonismo de clase. Es decir, solo puede llegar a incidir en limitar o condicionar la continuación de ciertas características de estas relaciones de explotación de clase. Solo la contradicción capital-trabajo será aquella que será absolutamente necesaria y clave para la superación de las sociedades de clases. ¿Sí? Entonces, acá se explica la jerarquización de estas contradicciones. ¿Está? Y como quiero cerrar con esto, diciendo, volviendo a esta tensión estructura-superestructura, teniendo en cuenta, el tener en cuenta estas otras contradicciones, no solo el capital-trabajo, implica tener en cuenta todas otras dimensiones más allá de la estrictamente material, con esta, de alguna manera, afirmación de que no somos nosotros mismos quienes hacemos la historia, ¿sí? Esto no implica desconocer los procesos estructurales, pero sobre esos procesos estructurales, que al fin de cuentas son consecuencia de lo que los seres humanos mismos fueron modificando y fueron construyendo, que luego se transforman en ciertas reglas que son estructurales, pero que pueden ser modificadas. Y por eso es que, al fin de cuentas, siempre somos nosotros mismos quienes... La lucha de clases se da en una determinada situación histórico-cultural, y esta lucha de clases en esta determinada situación histórico-cultural, que se explica a partir de contradicciones, antagonismos y de relaciones dialécticas, y no a partir del principio de no contradicción, explica el tipo de conflictividades que emergen. Y además, el tipo de conflictividades nos pueden ayudar a entender dónde está parada la sociedad en esos momentos. Hoy en día se expresan muchas contradicciones secundarias, pero mucho menos se expresa la primera contradicción. ¿Sí? De acá podemos sacar una conclusión muy clara. De alguna manera es un sinónimo, yo pongo derrota, puede ser, para algunos puede parecer muy fuerte, una derrota temporal de la clase obrera y una victoria temporal del capital en estos tiempos. ¿Sí? Sobre esto se monta la ideología woke, que algún día haré otro video, ¿sí? Sobre buena parte de estas contradicciones secundarias se monta la ideología woke, tratando de hacernos ver que son las únicas contradicciones y las únicas luchas que valen. Y de la lucha de la clase obrera ya ni se habla. ¿Sí? Y esta ideología woke justamente habla de estas otras contradicciones. Digo, es un tema complejo, es un tema árido en términos teóricos, puede ser árido, pero hay que entenderlo bien desde el punto de vista teórico, epistemológico, para poder entender bien el proceso político que está asociado con esto y cómo los poderes manejan estas cuestiones, con esto último que acabo de explicar, cómo estas contradicciones no fundamentales pueden ser utilizadas por el poder, por los poderes dominantes, básicamente para inducirnos a luchar exclusivamente en ellas y olvidarnos de la contradicción fundamental. Bueno, muchas gracias. Me encantaría que este video sea motivante para invitar a nuevas suscripciones, para invitar a amigos a que se sumen a nuestro canal, a que opinen, a que debatan con mis afirmaciones, a que podamos iniciar un rico debate en el espacio de diálogo que nos permite el canal de YouTube. Así que muchas gracias nuevamente y los espero en una próxima emisión de Especiales de Crítica Dialéctica.